Hola, mi nombre es Dayana Sevilla Osornio, soy estudiante del Diplomado en Protección de Datos Personales organizado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, también conocido como ITI, a través del Centro de Estudios Superiores de Información Pública y Protección de Datos Personales, CECIP, el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a través de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones, así como de la Comisión de Protección de Datos Personales. El tema que hoy voy a exponerles versa sobre la importancia en la protección de datos personales de las infancias, las y los adolescentes en nuestro país. Para comenzar, me gustaría hacer una distinción entre lo que es intimidad y privacidad, ya que estos dos términos muchas veces suelen ser confundidos o tomados como sinónimos, sin embargo, tienen diferencias sutiles pero muy importantes que debemos atender. La intimidad es sinónimo de conciencia, de vida interior. Citando las palabras de Garzón Valdés Ernesto, lo íntimo podría pensarse como el ámbito tanto de los pensamientos de cada cual, de la formación de decisiones, de lo que aún no se ha expresado y que probablemente nunca hagamos. Al contrario, cuando hablamos de privacidad, nos referimos al ámbito en el cual se requiere la presencia de al menos dos actores. Se trata de ese ámbito donde impera exclusivamente los deseos y preferencias individuales como condición necesaria para ejercer la libertad individual, conformando así la esfera personal. Si bien este aspecto de nuestra vida es compartido a decisión nuestra, es una esfera que queda fuera del escrutinio público, al ser parte de nuestra vida privada. Y cuando hablamos de privacidad como derecho, nos referimos a una prerrogativa que tiene todo individuo de separar los aspectos de su vida privada del escrutinio público, citando las palabras del doctor García Ricci. Por otro lado, me gustaría hablarles de otro derecho también relacionado con estos temas, el cual es la autodeterminación informativa, que es aquel derecho que tenemos todas las personas sobre los datos concernientes a nosotros mismos, de decidir en qué momento los compartimos o dejamos de compartir. Es, por tanto, el control que tenemos sobre la información que nos concierne. Ahora bien, para empezar a entrar en tema, especifiquemos qué es un dato personal. Es aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable, expresada de una forma numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o cualquier tipo. Aquí es importante señalar que este derecho salvaguarda los datos concernientes a personas físicas solamente y no a personas jurídicas o morales. También es importante señalar que dentro de los datos personales existen categorías especiales como son los datos sensibles y estos datos sensibles son aquellos que afectan de manera directa al desarrollo de la persona y tienen un potencial daño al momento de que son expuestos, y para esto lo cual puede ser determinado, este daño puede ser determinado por el contexto social, cultural y en última instancia por una ley. Por ejemplo, estos son aquellos datos ideológicos, datos de salud, características personales que pueden ser datos biométricos, las preferencias sexuales y características físicas, entre otros. En nuestras regulaciones dan puntual acento a estos datos sensibles, pero también es importante otra categoría que son los datos de menores de edad. Y aquí es importante resaltarlos ya que los menores de edad no pueden ejercer los derechos concernientes a los datos personales por sí mismos, sino a través de sus padres o tutores. Y la importancia de la protección de datos personales para este grupo sectario, menores de edad que entran en las infancias, las y los adolescentes, es importante ya que en el mundo actual, un mundo digitalizado en el cual hay una distinción muy clara en lo que es el mundo físico o análogo y el mundo digital que muchas veces puede ser
similar, igual, pero en otras tantas no. Aquí la importancia es esta realidad análoga cuando no se relaciona o cuando es idéntica a la realidad virtual y todos los datos que se exponen de los menores de edad sin tener conciencia de cuál es la consecuencia de compartir estos datos con personas que muchas veces no conocemos o el impacto que puede tener en su desarrollo personal. ¿Cuál es el escenario actual de los menores de edad frente al uso del Internet y redes sociales, que es donde comparten más sus datos personales? Uno, el acceso cada vez es más frecuente. Quienes tienen mayor acceso y hacen uso del Internet son los menores de edad, la generación centennial, las generaciones más jóvenes. También el acelerado desarrollo tecnológico que permiten que la comunicación sea en tiempo real, las nuevas formas de socialización a través de las redes sociales, el uso intensivo del Internet y redes sociales desde edades muy tempranas y cuando hablamos de los menores de edad que ya son nativos digitales y no distinguen entre el mundo real y el virtual. La ubicuidad, el acceso al Internet y redes sociales desde cualquier lugar, también que los menores comparten su información personal y en ocasiones lo hacen a terceros desconocidos, ya que no tienen conciencia de quiénes están detrás de las pantallas. ¿A qué riesgos se enfrentan? Los riesgos para los menores en la utilización de redes sociales e Internet es, por ejemplo, la dificultad del menor para saber con quién se está relacionando, que no calculan bien los riesgos y consecuencias, riesgos en cuanto a contenidos, el acceso a pornografía infantil o que los obliguen a generar contenido con esta índole, los riesgos en cuanto al contacto, riesgos para su integridad física y psíquica. Al no conocer a sus interlocutores, corren el riesgo de un secuestro, de ser objeto de bullying por parte de sus contactos. Riesgos ante las nuevas tecnologías como el Big Data. Los menores pueden ser monitorizados desde muy pequeños. Se crean perfiles desde edades muy tempranas con publicidad personalizada, dejando así un desarrollo individual fuera de las redes sociales. Y es por ello que presento algunas recomendaciones para proteger a las infancias y adolescentes, las cuales son: 1. Regular la capacidad de las niñas y niños para actuar en línea. Las niñas y los niños que suscriben masivamente a las redes sociales, al crear su cuenta y marcar las casillas en condiciones generales del uso del servicio, de hecho, están participando en un proceso contractual, lo cual, como sabemos, para firmar un contrato debemos de tener capacidad jurídica, la cual los menores de edad no tienen. Otro, animar y hablar con las niñas y niños sobre el ejercicio de sus derechos, sobre todo estos derechos de acceso a la información, protección de datos personales, su derecho a la privacidad. También el promover herramientas de supervisión parental que respeten la privacidad y el interés superior del niño, al igual que fortalecer la información y los derechos de los niños a través de la privacidad y las consecuencias de compartir información en línea. Por otro lado, es importante verificar que las redes sociales y contenidos a los que accesan sean adecuados para las edades de las personas que están accesando y que se haya otorgado consentimiento por parte de los padres o tutores respetando la privacidad de los menores de edad. También brindar garantías específicas para proteger los intereses de las infancias y adolescencias. Por último, me gustaría hablar de manera particular sobre la preservación de la imagen de menores de edad en las redes sociales, ya que, como sabemos, la imagen es un dato personal. Toda la información que niños y jóvenes comparten en Internet dibuja una identidad digital, la cual se almacena y puede ser utilizada para que terceras personas tomen decisiones que los van a afectar en el futuro, ya que la tecnología está incrustada en nuestra vida, ya no es una mera herramienta, sino forma parte de nuestra vida cotidiana. El consentimiento para publicar fotos de Internet, los padres tienen que solicitar ese consentimiento a sus hijos, ya que los hijos no pueden otorgarlo de manera directa. Los padres deben de ser conscientes que la información, sobre todo imágenes que suban de sus hijas e hijos,
que ellos pierden el control sobre estas imágenes. La fotografía de una persona son datos de carácter personal, como se los acabo de decir, y no pueden ser tratados de manera diferente que con la finalidad para la que fue otorgada. Las fotografías en las redes sociales de menores de edad son publicadas regularmente por familiares, en particular de sus hijas e hijos. Y aquí es importante hablar de dos conceptos. El sharing, que es compartir la vida en línea de la vida de los hijos. Cada vez que se publica una foto o un video en internet, se crea una huella digital del niño o la niña que es imborrable. Y esto muchas veces los padres no tienen conciencia. Y cuando los hijos crecen, ellos ni siquiera autorizaron o dieron su consentimiento para generar toda la información que ya en redes sociales o en el internet existe sobre ellos. El otro concepto es el overshine, que es un síndrome de compartir nuestra vida privada, de compartir nuestra privacidad, y esto rompe con todos los blindajes que teníamos de nuestra privacidad en nuestras vidas cotidianas, haciéndola pública en la red. ¿Por qué no deben publicar o no debemos publicar fotografías de menores de edad, en particular de nuestros hijos o hijas? Aquí es importante reconocer que los menores de edad tienen el derecho a su honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. En caso de hacer o publicar estas fotografías, hay que considerar lo siguiente. 1. No exponer caras comprometidas o graciosas, ya que estas pueden ser utilizadas sin tu permiso para crear GIF, fotografías burlonas o memes, lo cual va a tener un impacto negativo para los menores de edad. No publicar fotografías en las que se vea la cara del menor para que no pueda ser reconocido. No hacer público los hábitos del menor y, por supuesto, no publicar desnudos. Y por último, retomo las palabras de Bob Dylan: la privacidad es algo que se puede vender, pero no puedes recuperar comprándola de vuelta. Muchísimas gracias.